Good morning. Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar con el próximo grupo de expertos en cuanto a la experiencia caribeña. Así es que les agradezco. Hagan el favor de tomar sus asientos. Buenos días, damas y caballeros. Yo me llamo Julio Rivas y voy a moderar este grupo de expertos. No sé ustedes, pero desde que yo tengo hijos, el año empieza en septiembre. O sea, para ser más preciso, el primer día de la escuela es el año nuevo para mí. Así es que no hay mejor manera para empezar el año que con este foro, con este grupo de expertos. Así es que tenemos aquí a Rosemarie Antoine, al señor ministro Green, al doctor Thompson, y vamos a proceder inmediatamente. Comencemos con la profesora Antoine. Me da curiosidad. Su comisión es la comisión de marihuana. ¿Por qué marihuana y no cannabis? Qué buena pregunta. Bueno, de hecho, se creó la comisión y le dieron un nombre localizado, pero en cuanto empezamos con las consultaciones, porque hicimos consultaciones por todo el Caribe, nos castigaron y por buenos motivos. O sea, hay connotaciones negativas de la marihuana. Entonces lo que fue una elección popular. Su comisión presentó el primer reporte de cannabis y marihuana para la región y creo que es el primero de este tipo a nivel de una región multinacional. ¿Podría usted hablarnos un poco del proceso y de las conclusiones? Ok. El proceso fue tanto hacer preguntas, hacer investigación. Teníamos médicos e investigadores trabajando en el tema, trabajadores sociales. Yo, abogada, teníamos gente del cuerpo profesoral universitario y viajamos por todo el Caribe. Hicimos todo tipo de consultas con partes interesadas que pondrían presión y trabajarían en la zona. Obtuvimos mucha información, también hicimos sondeos, cosas de ese tipo, trabajamos con comisiones nacionales porque al comenzar la idea fue que cada país tuviese una comisión nacional. Entonces, esto tomó como 2 años, el informe se hizo y como conclusión se puede decir que había un consenso en cuanto a que había que hacer una reforma jurídica por todo el Caribe. Estuvimos de acuerdo. Esto ha sido un despertar en cuanto al cannabis en el Caribe, con importancia muy elevada, y nos dimos cuenta que teníamos que crear una reforma y nos dimos cuenta de la importancia de esto para salud pública. Queríamos hablar del tipo de regulaciones y hay que entender que es muy difícil llegar a la unanimidad. No todos tienen el mismo enfoque. Eso es razonable, pero no hay duda que por lo menos tendría que haber, dice el informe, descriminalización. Yo sé que este taller se quiere enfocar en el cannabis medicinal, que hay que dejar de estar enfocado, pensamos, en el cannabis medicinal. No es suficiente enfocarse en él. Hay que pensar en la utilización en cuanto a la justicia social, y eso es algo muy importante en el Caribe. Pensamos que es importante descriminalizar en cuanto a la perspectiva de derechos humanos también.
y hemos visto desde entonces que se adoptó el informe y hemos visto mucho movimiento en los distintos países. Señor ministro Green, su departamento está encargado de los temas del cannabis en Jamaica a través de la autoridad que se estableció en el 2015. ¿Cuál es la situación ahora, 4 años más tarde? En el 2015 hicimos una modificación a la ley de drogas y tomamos un enfoque con dos enfoques distintos. Estaba el cannabis de menos de 2 onzas y que fuese obligatorio tener justicia, y también está el tema de derechos humanos, el tema religioso. Entonces está la cultura. El cannabis ha sido gran parte de la fe y de la religión, es un sacramento. Entonces hay disposiciones especiales donde el cannabis se utiliza como sacramento y es totalmente legal. Ahora, está el enfoque del cannabis medicinal, la industria del cannabis, y se desarrollaron regulaciones en cuanto a cómo establecer una industria. Claro que tuvimos que enfocarnos mucho en la aplicación de la ley, la seguridad, que no hubiese desvío. Tenemos una cultura fuerte de cultivo del mejor cannabis del mundo y se puso mucha atención para asegurar que la comunidad internacional, y lo hablamos en el otro panel, que tenía que prestársele atención a la industria del cannabis medicinal. Tuvimos que preparar una agencia en el gobierno, tener a la gente adecuada. Hemos emitido 50 licencias ya en Jamaica. Tenemos 11 tiendas al menudeo. Tenemos un modelo mixto y todo es la industria medicinal, o sea, hay que tener un médico, una receta médica y tener el enfoque jurídico. Tenemos 120 licencias condicionales y un enfoque de 2 pasos en cuanto a dar licencias. Primero hay que enviar la documentación, identificar si se quiere ser productor o tener un dispensario. Está el consejo de administración y luego hay que obtener aprobación y se crea la infraestructura, se checa la infraestructura y se obtiene la aprobación y se hace el comercio de el producto. Hemos visto un aumento importante en el país desde que estoy en el ministerio, de 3 o 4 nuevos dispensarios desde que empezó el año 2019. Así es que es un momento en que las cosas están funcionando bien y se ha llegado a un extremo en cuanto a la regulación. Se está haciendo una revisión de las regulaciones para no tener demasiada burocracia. Queremos llegar a un estado en el que se tome un máximo de 6 meses y no más de eso. Queremos llegar a 6 meses y no más. Entonces estamos en una etapa en la que ya sabemos bastante como para entender que a veces las regulaciones no se acuerdan del hecho que el cannabis es un producto agrícola. Y sin entender eso no podemos asegurar que se utilice el cultivo
para su potencial medicinal y que usemos las ventajas medicinales. Profesor Thompson, usted de hecho hace unas semanas dio las primeras licencias para cannabis. ¿Está usted aprendiendo de la experiencia de Jamaica y otros países de la región? Hemos aprendido de las experiencias de Europa, de Jamaica, pero aún más de Canadá. Tuvimos una experiencia similar a la de Jamaica. Se le llama a San Vicente la isla del sur y Jamaica pensamos es la que tiene lo mejor en cuanto al cannabis, pero creo que hay gente que no está segura de que se trate de Jamaica, de hecho, pero lo importante son otros temas. Somos una isla volcánica, hay desforestación, hay degradación medioambiental y en los años 90 los Estados Unidos llegaron al tercer convenio, llegaron con helicópteros y todo, y nos dimos cuenta de que ese proceso no funcionaba. Entonces, San Vicente y las Granadinas tuvieron que ir por el proceso de legalización, lo hicimos el año pasado en diciembre, y también pasamos por el proceso de descriminalización, pero hicimos varias cosas distintas. Primeramente, pusimos la autoridad no bajo el Ministerio de la Salud, sino bajo el Ministerio de Agricultura, a fin de que la producción se haga de forma adecuada a nivel agrícola. Ahora, siendo médico yo mismo, no sé por qué me pusieron como presidente y director general, pero lo esencial era atacar cosas esenciales como la banca. Les puedo decir que hoy tenemos una relación con uno de los bancos más importantes en una calle que está justo al lado de la nuestra y tenemos un proceso completo en el que creemos que hemos resuelto el problema de la banca porque les mostramos que el proceso regulatorio que hemos implementado es robusto y suficiente para ellos. Ahora, segunda cosa, nos dimos cuenta de que teníamos que tener un sistema de venta por todo el país y pudimos establecer una relación de asociación con Canadá para asegurar que el aspecto de proceso de semilla a venta proceda adecuadamente. Nos dimos cuenta que el proceso de educación es tan importante. Los oradores anteriores lo mencionaron. Tuvimos una serie de consultas públicas en la radio, en todas partes, y creo que vamos a continuar con ese proceso para asegurar de que todo se entienda. Ahora, los productores tradicionales, los cultivadores tradicionales tenían razón al decir que todo esto tenía una ventaja médica. Yo practico como doctor en los Estados Unidos, practiqué más bien por varias décadas y como especialista de enfermedades infecciosas, tuve pacientes de VIH y SIDA que estaban perdiendo peso, etcétera, y vi lo que hacía el cannabis, y solo cuando empezamos a entender por qué esto le daba ventaja a la gente, junto con los daños potenciales, entendimos que teníamos que entender todo esto. Entonces, en San Vicente y las Granadinas aprendimos de nuestra propia experiencia colectiva, de la experiencia de otros países en el Caribe, incluyendo Jamaica, y también aprendimos mucho de Canadá. Estuve aquí hace un par de semanas haciendo un tour de Canadá, bajamos a los Estados Unidos, a Nueva York. Es una experiencia de aprendizaje y hay que equilibrar las cosas a fin de hacerlas en forma correcta. Y
pensamos que lo tenemos que hacer en forma correcta. No hay muchas oportunidades para cometer errores en este campo y queremos tener un enfoque progresista. Ahora, ¿hay algo acaso que subrayar? Por ejemplo, se mencionó la justicia social. Es algo que la motiva en todo el proceso. Sin embargo, el mercado no lo ve así. Ahí se trata de hacer dinero, es un mercado grande. Entonces, ¿cómo equilibrar? Estoy contenta de que lo mencione porque creo que hay una paradoja y ha habido un cambio en el paradigma y sé que hay muchos negocios en esta sala, pero vemos que hay problemas con los negocios que pueden obstaculizar la confianza en cuanto a la justicia social. Sobre todo en países pequeños, vulnerables como en el Caribe, hay un gran peligro de que lleguen los grandes negocios, quieran hacer dinero y las industrias farmacéuticas pequeñas se dejen atrás. Hay gente joven, pobre, todo esto está pasando en el Internet, por ejemplo. Hay países donde se puede tener 1 gramo de marihuana y entrar 40 años a la cárcel. Entonces, no hay que olvidarse de esas cosas y creo que no se ha hecho realmente todo. Entonces, estoy muy inquieta en cuanto a ese tema y yo debería mencionar, de hecho, que las cortes ya se han pronunciado en Canadá, en los Estados Unidos y muy recientemente en el Caribe. En un caso, creo que de Antigua, no me quiero confundir, pero un caso que se basó en un informe y se pronunció en cuanto a derechos humanos. Y no creo que ya tenga sustancia. Se trata de dignidad humana, del derecho a la salud, que se tiene que reconocer. Es un derecho humano que ahora se reconoce. Eso no se va a desaparecer, eso va a continuar. Así que creo que están los derechos. Tenemos aquí 2 representantes de 2 países importantes de la zona que tienen que llegar a un equilibrio porque se han hecho injusticias y todo eso se tiene que tomar en consideración. Así es que ahí pienso que estamos. Señor Ministro Green, creo que una de las inquietudes, además de integrar a los negocios farmacéuticos, es cómo resolver el problema. ¿Cómo lo está haciendo usted? Estoy de acuerdo, el equilibrio es esencial. Se hizo un proyecto piloto del Ministerio de Justicia en la industria y el comercio y empezamos ese camino con el objetivo de equilibrar las cosas. Los cultivadores tienen que participar en la industria. Empezamos un programa de desarrollo alternativo, que quiere decir que cuando reconocemos que las regulaciones no toman en cuenta los recursos que se necesitan para comenzar el cultivo. Por ejemplo, hay regulaciones que tienen que ver con lo que se llama la zona de seguridad, tienen que haber cámaras de seguridad y cosas así. Entendemos que agricultores pequeños no tienen eso, entonces empezamos un programa con una de nuestras comunidades tradicionales, la comunidad que se llaman los Maroons, que son uno de los colonizadores primeros de Jamaica. Y los británicos firmaron
un acuerdo con ellos para que hubiese una barrera en el país y ellos han estado cultivando marihuana desde entonces. Entonces empezamos el primer proyecto, desarrollamos una serie de reglas, identificamos a los productores tradicionales, los cultivos, fuimos y los agrupamos con otros. Tenemos, de hecho, un inversionista canadiense que está involucrado con ellos y que lidia con la calidad de la marihuana, lo cual es muy importante a nivel de normas. Entonces empezamos ese proceso y estamos viendo buenos resultados. Se está haciendo capacitación en cuanto al cultivo, cómo hacerlo. Se está tomando un enfoque de justicia social. Hay algunos que han sido condenados por delitos relativos a la marihuana y se les está permitiendo participar porque queda claro que si no se los involucra, nadie participaría porque todo esto solía ser ilegal. Entonces estamos entrando a otras comunidades. Y algo bueno es que las comunidades nos han estado contactando. Hay comunidades que llegan a mi oficina, se reúnen con la industria farmacéutica y queremos tener una industria de la marihuana. Y queremos que todos transicionen hasta ello. Me imagino esas reuniones. Los entendemos muy bien. Les quiero decir que hay quienes han tomado un enfoque religioso tradicional, pero si escuchan nuestra música, se habla de que se puede curar a la nación, que se tiene que legalizar todo esto. Esto se habla desde los años 60. Así es que no hay duda que se ha mencionado. Ahora, ¿cómo tomar anécdotas de los que conocen el tema en Jamaica? Digamos, hay gente que dice que si uno sufre de asma tiene que tomar un té, que tenga, por ejemplo, marihuana. Entonces, ¿cómo hacerle? Este es un tipo de relación que pensamos es muy importante. Y usted, profesor Thompson, usted mencionó su experiencia como especialista en medicina. Lo ha de haber frustrado por años ver todo esto y no poder implementar todo esto. Quiero hablar sobre algunos temas. Nuestro enfoque era crear algo completamente nuevo y también queríamos una ley de amnistía que conjuntara a nuestros productores. Y hubo muchos talleres, inversionistas canadienses que viajaron a platicar con los productores tradicionales sobre el método de plantación. Y fue sorprendente, porque los inversionistas aprendieron mucho de los productores tradicionales sobre los temas ambientales, las especies específicas y, por supuesto, los productores tradicionales pudieron aprender de los productores profesionales, sobre todo con respecto a cómo incrementar su rendimiento. Entonces, en nuestra legislación indicamos que debe haber un vínculo, una relación entre ambos. Todo inversionista debe tener productores tradicionales y hemos tenido éxito al generar este grupo estratégico dentro de un marco legal. Las Naciones Unidas, a lo largo de los años, han promovido esta iniciativa de probabilidad de vida. Intentar integrar esto en pesca. Y nosotros lo llamamos una iniciativa general de diferentes medios de vida. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿por qué no tenemos una alternativa similar para el cannabis? Y lanzamos este programa como
un estilo de vida similar dentro del concepto del cannabis medicinal. Y esperamos que esto persista y esperamos poder implementar una parte de esto en los productores, las personas que llevan ahí 50, 60 años, empezando de la nada, y poder involucrarlos en este proceso. Y creemos que esto sería justicia social. Lo que usted acaba de decir, en mi experiencia como médico, me sorprende que cuando por primera vez me di cuenta de esto, yo soy inmunólogo. En el 95 trabajaba en Nueva York y escuché una presentación sobre un nuevo sistema corporal que yo debía conocer, pero yo no lo conocía, no me lo enseñaron en la facultad. La investigación siempre iba dirigido hacia los aspectos negativos del cannabis. Ahora en el futuro, al aprender no solo sobre los cannabinoides, sino también sobre los flavonoides, considero que tenemos una excelente oportunidad para reducir significativamente el costo del cuidado de la salud, que es importante, pero a la vez analizar otros temas. Yo recetaba mucho opioides sintéticos, me declaro culpable, y hoy debemos poder utilizar el cannabis como medio para resultados extraordinarios. Profesor Thompson, esta pregunta es para ustedes, pero a lo mejor usted puede hablar al respecto. ¿Está bien hablar sobre marihuana medicinal? No hablamos sobre opioides medicinales, hablamos sobre la morfina. ¿Debemos cambiar los términos que utilizamos para diferenciar? En este momento utilizamos el término medicinal, porque todavía hay áreas no claras y no se han realizado estudios de largo plazo. Algunos estudios muestran la seguridad de uso. Conocemos cierto porcentaje sobre psicosis, síndrome de abstinencia, dependencia, pero los beneficios son significativos. Yo considero que el uso estándar debe ser médico en ciertos aspectos. Y es lo que se ha hecho a la fecha. Ahora, con respecto a la autorización de la OMS o de otras instituciones, y también cómo va a competir contra otros medicamentos en la medicina, son debates futuros. Y por supuesto que algunos aspectos van a ser etiquetados como médicos y otros como medicinales, porque tomará tiempo contar con los estudios. Creo que es un término erróneo, pero tiene que empezarse a buscar una opción hoy porque se ha satanizado la planta. Primero hay que ver si es médica. Y primero tenemos que definir si estamos hablando sobre cannabis o cualquier otra cosa. Tiene propiedades multifacéticas. Y no quiero desviarme, pero yo me pregunto, ¿a qué se refiere uno cuando habla sobre marihuana lúdica? Porque si una persona padece de estrés y te lo recetan, no soy médico, soy abogado, pero ¿este es un efecto médico? Entonces, ¿existe realmente una diferencia entre lúdica y medicinal? Mi punto es, tenemos que revertir los siglos de satanización del cannabis y hay que ser precavidos para intentar no excederse en la regulación, como dijimos antes, pero estas son las señales. Y esto es lo que tiene que ocurrir en el futuro. Será como con todo lo demás, esperamos obtener resultados sin que nadie resulte explotado, pero en realidad todo el cannabis es médico o medicinal, por decirlo de alguna manera.
Uno de los problemas que enfrentan los países hoy en día es la banca, el aspecto financiero. Este será una de las áreas en donde tiene que haber una vuelta atrás a la satanización. Sí, este es un problema real. Es un desafío que enfrentamos localmente, obviamente. Ya se habló sobre la banca, los acuerdos bancarios correspondientes, y la banca se rehúsa o no puede recibir el ingreso derivado del cannabis. En mi opinión, esto es un tanto hipócrita. Hay que generar una industria alrededor de la planta y hay que eliminar barreras. Como acaban de decir, en San Vicente han encontrado caminos. Queremos ver si se puede llevar a otros países. Siempre se necesita valor para poder hacer esto y Canadá ha demostrado valor, sobre todo debido a su lugar en el mundo. Yo espero que ellos continúen en este camino. Han avanzado tanto que espero que puedan reconocer su lugar en el mundo y cómo pueden influir en el mismo y que vayan más allá. Y me refiero al aspecto de la banca, porque considero que Canadá puede ser líder en esta área y también con respecto a la exportación e importación. Las posturas que Canadá ha adoptado con respecto a no considerar algunas convenciones locales debe extenderse a nivel internacional si queremos contar con una industria sólida, exitosa. No tiene sentido desarrollar los mejores medicamentos que pueden salvar vidas en Jamaica que necesitan los canadienses y que no puedan llegar al mercado canadiense. Debemos debatir esto. Canadá ha llegado hasta aquí y espero que sean líderes mundiales al respecto. ¿Usted considera a Canadá como un socio, un competidor, un rival? Ya sé que ustedes están compitiendo con respecto a quién tiene la mejor planta. No. Quiero corregir eso. Jamaica siempre ha existido. Y ellos tienen la mejor. Lamento decir, no la he consumido, no la he probado, ni lo intentaré. Pero debo decir que algunas personas me han dicho que están de acuerdo, pero yo no voy a argumentar con Jamaica al respecto. Muchos países dicen que su versión es la mejor. Entonces es imposible de saberlo. Pero bueno, es una isla volcánica y suponemos que 1% del suelo solo existe en 1% de la superficie mundial y tiene un contenido de fosfatos, es poroso, no permite la acumulación de agua, etcétera. Entonces parece ser el suelo ideal para la plantación de cannabis, pero yo no estoy utilizando estos argumentos para promover mi producto y no decir que la de Jamaica es la mejor. Bueno, cambiando de tema. Yo creo en la competencia sana. Creo que debemos mejorar. Debemos practicar esto entre países, en el comercio, en diferentes condiciones. Siempre podemos mejorar. Hay que enfocarse en la industria y en la investigación. Hace 2 semanas o hace un mes hay una investigación de West Indies en Kingston que dicen que puede tener impacto en una cepa que creímos que ya no existía. De nuevo, incluso en Jamaica. Yo vengo de St. Elizabeth y uno pelea también contra otro lado de Jamaica. Lo importante es realizar estudios, probarla.
y encontrar las diferentes cepas. Entonces, Canadá es muy importante. Algunas de las principales empresas de la industria canadiense tienen inversión en Jamaica y esto mejora el desarrollo de la industria y también las mejores prácticas. En el día de hoy, con respecto a la industria, no debe haber competencia porque todavía no existe un valor lo suficientemente grande derivado de la lista. Entonces, debemos asociarnos, trabajar, colaborar. Debemos recordar que el objetivo es aún mayor. A nivel mundial, se está diciendo que esta planta puede ayudar y nunca se debió haber penalizado, criminalizado. Entonces, creo que el reto es aún mayor. Permítanme comentar al respecto. Con respecto a Canadá, nuestro informe apoya al Caribe y, por supuesto, van a trabajar con ellos, con otros 14 países, para promover el objetivo de reforma, que hoy se conoce como objetivo, pero sobre todo para aliarnos con países con una mentalidad similar. Y Canadá es una referencia. Lo interesante será ver el informe y ver si en la próxima semana, por ejemplo, Canadá anuncia como algún tipo de intervención divina. Entonces, claramente vemos a Canadá como un socio o aliado importante, también como una fuente de inspiración, en realidad. Yo estuve en Viena, creo que en febrero, con todas las misiones y las comisiones, y el propósito con otras ONGs es intentar poner más impacto en el objetivo de la reclasificación del cannabis. ¿Se hizo esta pregunta sobre la OMS? Sí, la OMS ha hecho declaraciones importantes e incluso las comisiones están realizando revisiones. Pero lo más importante es que un país como Canadá, que tiene una excelente reputación mundial y también una segura, para no ser radical, y es muy importante que Canadá trabaje con países caribeños que tienen tanto en común y tenemos una excelente relación con ellos a nivel comercio y en otras áreas. No solo tiene que ver con la industria. Debe haber un esfuerzo conjunto para cambiar la perspectiva internacional. Y por supuesto que habrá que resolver otros problemas como la banca, etcétera. Pero debemos tener estas asociaciones para poder avanzar con la agenda. Hablaré sobre San Vicente. Yo puedo entender lo difícil que ha sido para el Ministerio de Salud en Canadá y el esfuerzo. Yo quiero reconocerlos en términos del esfuerzo que han realizado. Analizamos la legislación y, para ser honesto, pudimos adoptar parte de esta en nuestra propia legislación. Y en este hemisferio, al menos, nos gustaría ver una relación más cercana para que exista cierta armonización. Para mí fue un placer visitar un sitio médico en donde se cultiva en el exterior en Canadá. Antes se creía que solo se podía cultivar en interiores bajo iluminación costosa. Y obviamente el costo de producción es un factor considerable, sobre todo si es algo que queremos que esté disponible. En San Vicente se hace la plantación en interiores, en invernaderos y también en el exterior. Entonces fue un placer ver que en Canadá están probando la plantación en exteriores. Y esto será importante para reducir el costo total de producción de manera segura y eficiente, para que todos puedan tener acceso. Y Canadá no tiene el suelo volcánico que usted
Tiene. No estoy seguro, pero tiene los Grandes Lagos. En el pasado, la región del Caribe, su población, sus comunidades han padecido la criminalización de la marihuana. Han cambiado las actitudes y países como Canadá, Europa y algunos estados en los Estados Unidos están cambiando su forma de pensar. ¿Ustedes consideran que el cambio será permanente o temen que en algunos años se revierta y de nuevo sean criminalizados por esto? Por supuesto que temo que esto ocurra. Mi presidente adjunto es psiquiatra que ha realizado investigación sobre cannabis y él dice que en Jamaica empezaron a utilizar la información que ellos han desarrollado y han realizado estudios con sus pacientes y primero vemos que primero abordaron, por ejemplo, las enfermedades mentales y ahí no vieron ningún incremento, pero también nuestros datos muestran que la actitud en Jamaica ha mejorado. Ha habido más aceptación desde el cambio de leyes. Por ejemplo, hay algunos que apoyan la reforma legal del cannabis y la investigación dice que, bueno, el apoyo es 80% para el medicinal, etcétera. Hay diferentes porcentajes, pero en general es un porcentaje elevado. Y probablemente ustedes tengan estadísticas similares, pero lo que queda claro es que cuando hay reforma, regulación responsable, me imagino educación pública, la gente se percata de que en el pasado el enfoque era el incorrecto. Entonces no temo o no preveo que esto ocurra en el futuro. Sí. Estoy de acuerdo. Yo creo que no hay duda que a nivel local hemos ido demasiado lejos ya como para irnos hacia atrás. Así es que creo que estamos más allá de esa etapa y de hecho las conversaciones ahora son cómo ir hacia adelante para legalizar y ciertos aspectos de las leyes que no se han tocado. Sé que el Canadá está moviéndose en esa dirección. Estamos teniendo conversaciones acerca del futuro y creo que también a nivel internacional es como una avalancha. La realidad, yo creo, es que las cosas se están tomando rapidez, porque mientras más progresamos, más ventajas encontramos en la planta y vemos lo útil que es y que hace cosas mucho mejor que otras plantas. Entonces, lógico que pensemos solo en cuándo se harán las cosas, no si se harán las cosas. Habrán cuestiones de banca, la pregunta es cuándo. Y la otra pregunta es, ¿acaso vamos a ser parte del liderazgo en este cambio o solo vamos a seguir a los demás? No solo en el contexto caribeño. La gente dice que en Jamaica debíamos haber hecho esto hace mucho tiempo. Ahora la pregunta más importante es, ¿acaso podemos continuar a asociarnos con los países que están a la cabeza del cambio? De eso se trata. Y profesor Thompson, ¿usted también es optimista? Nosotros pensamos que todo se trata de educación y sabe que cuando empezamos a hablar de esto en una presentación, siempre empezamos con lo que es el sistema endocannabinoide. La gente no ha oído de eso anteriormente. Cuando la gente descubre que hay un motivo por el cual los cannabinoides, esos elementos pueden tener un impacto en su cuerpo, en ciertos temas como el sueño, el apetito, el dolor, cuando empiezan a entenderlos, se aprecia más todo esto. Es increíble que ahora hay muchas plantas que tienen propiedades medicinales. Entonces,
¿Cómo es que esta tiene tantas propiedades? Es algo increíble. Y hay gente que dice que es algo de Dios lo que está en esta planta, pero no podemos retroceder. Estamos continuando con nuestros programas pedagógicos y claro que lo queremos hacer en forma correcta, con cumplimiento a nivel de la banca, de la reducción de los daños, asegurarnos que todo sea seguro. Eliminamos los pesticidas hace unos años y, o sea, hemos tomado un enfoque orgánico y yo creo que en forma incremental tenemos sencillamente que hacer las cosas en forma correcta. Queremos aprender y espero que en algún momento yo pueda regresar a Canadá y vamos a estar también en Jamaica. Una cosa importante en este movimiento es que la segunda conferencia quizá debería llevarse a cabo en Jamaica. Bueno, ahí está la competencia otra vez. Está muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido un placer.